Bien, le he llamado simplemente a este mensaje para esta mañana Rubén. Fácil, ¿verdad? Rubén. Rubén fue el hijo primogénito de Jacob con Lea, con su primera esposa. ¿Por qué primera esposa? Porque fue la primera que conoció. Él había hecho trabajo y luchado por otra, pero el suegro le cambió, ¿verdad?, el plan, y él tuvo que trabajar otros 7 años más por su amada Raquel. Pero, como digo, el suegro, ¿verdad?, lo engañó para mostrarle una lección, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Él había hecho sus engaños, sus cuestiones, ¿verdad?, sus triquiñuelas, y sufrió en carne propia. Entonces, al otro día, al despertar de la luna de miel, se da cuenta que con quien había dormido no era su amada Raquel, sino Lea. Lea era de ojos preciosos, era una niña también hermosa, ¿verdad?, con un mejor corazón, sin duda alguna, con un mejor espíritu, sin duda alguna también, que su amada Raquel. Así que esta menos amada por Jacob, Lea, le dio a este primer hijo, y ella misma le puso Rubén, que significa: ha mirado Jehová mi aflicción. Es drama este asunto. No sé cómo hombres pueden tener más que una mujer y tener hijos más que una. Es complicado, ¿verdad? Por eso Dios lo había establecido desde un comienzo, de que el hombre debe ser fiel a una mujer y una mujer ser fiel a un hombre. Luego, este joven Rubén se casa, tiene hermanos, y vemos algo curioso que ocurre, que es la primera mención de Rubén en la vida. Cuando nace, lógicamente, la madre le pone Rubén, ¿verdad?, porque Dios había visto la aflicción de ella que sufría, porque su marido tenía 2 mujeres, y siempre causa problemas en la escritura, lo vemos con Ana también. Así que Rubén ya está grandecito, y en una época de la siega del trigo, él encuentra unas mandrágoras, unos frutos, y se los lleva a su madre. En cuanto a esos frutos, algunos piensan que tenían, como los chinos le ponen a todo, a toda cosa perversa que quieren comer, o más bien comer, dicen, es afrodisíaco. Conozco una pura cosa creada por Dios que es afrodisíaco, y fuera de eso, no sé qué más. Y aparece este Rubén a la luz de la vida en el libro de Génesis capítulo 30. Interesante. Génesis capítulo 30, y en el versículo 14, la primera mención de Rubén, ya un poco más grande. Capítulo 30, versículo 14. Fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos, y halló mandrágoras en el campo, y las trajo a Lea su madre. Y dijo Raquel a Lea: te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Interesante, ¿por qué le pide? Porque ella, la Raquel, no tenía hijos, era estéril, ¿verdad? Y este Rubén ya 14 a 17 años, por allí, tenía. Y él respondió, versículo 15, y él respondió: es poco que me hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo. Y dijo Raquel: pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. ¿Qué? Horrible, ¿eh? Sin comentario mejor. Cuando pues Jacob volvía del campo, versículo 16, a la tarde, salió Lea a él y le dijo: llégate a mí, porque la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y durmió con ella aquella noche. Y oyó Dios a Lea, y concibió, y dio a luz el 5.º hijo a Jacob. Y dijo Lea: Dios me ha dado mi recompensa, por cuanto di mi sierva a mi marido. Por eso llamó su nombre
Isaacar. Después concibió Lea otra vez y dio a luz el sexto hijo a Jacob. Y dijo Lea: Dios me ha dado una buena dote. Ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado a luz 6 hijos. Y llamó su nombre Zabulón. El 21 también va extra. Después dio a luz una hija y llamó su nombre Dina, la única hija que tuvo Jacob, ¿verdad? Pero aquí esta Lea fue una mujer, una bendición para Jacob. Y ella, no siendo la amada de Jacob, le da 6 hijos a Jacob. El mayor, Rubén. Y al final da a luz una hija. En ese intertanto también ella le pasa a su sierva, a su marido, y tiene 2 hijos más, ¿verdad? Así que es curioso este caso. Y nos damos cuenta que abiertamente Jacob, porque amaba a Raquel, vivía con ella, en la tienda de ella, por todo el cuadro que vemos aquí en la Escritura. Así que lo primero que vemos a este joven aquí, Rubén, es cuando toma aquellas mandrágoras y las lleva a su madre. Luego vemos aquí en esta escena también sus hermanos, los hermanos, ¿verdad? Porque él llegó a tener 5 hermanos más, digo, de padre y madre, biológicos, del mismo padre, la misma madre, 5 más y una hermana, ¿verdad? Así que Dios, como dice esta Lea, mostró su favor para con ella. Dios, aunque nosotros podemos decir, hay muchas cosas en las Escrituras, hermano, que a veces el hombre usa la Biblia para poder justificarse. Por ejemplo, bien yo podría decir, bueno, yo voy a buscarme otras mujeres y así como Jacob, ¿voy a tener la bendición de Dios? Claro que no. Dios tiene un plan. Tenemos que recordar, hermano, que aquí Dios está tratando con el último de los patriarcas, Jacob. Porque después de Jacob no hay más patriarcas. Después de Jacob, y gracias a Jacob y a todo este enredo que ocurre en la familia y con las mujeres, comienza como una nueva era para Israel con el tema de las 12 tribus de Israel. Y esta mujer Lea, no siendo la amada de su esposo, ella da a luz la mitad de las tribus de Israel. Curioso, ¿no? La mitad. Vamos a mirar. Ella, vamos a dejar mejor que la Biblia misma lo muestre. En el capítulo 30 del Génesis capítulo 30, Génesis significa comienzos. Está comenzando aquí el tema de esta nación. Génesis 30, versículo 19. Después concibió Lea otra vez y dio a luz el 6º hijo de Jacob. Y dijo Lea: Dios me ha dado una buena dote. Ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado a luz 6 hijos. Y llamó su nombre Zabulón. Y después dio a luz una hija y llamó su nombre Dina. Que todos tienen historia. Capítulo 35. Génesis capítulo 35. Y aquí en Génesis capítulo 35, en el versículo 23, los hijos de Lea, observen, los hijos de Lea, Rubén, el primogénito de Jacob, lo recalca, Rubén, el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Interesante. Vamos a estar hablando cada uno de ellos.
Lógico que vamos a hablar de unos un poco más que otros, ¿verdad? Porque ya hemos hablado bastante de Simeón y, y vamos a considerar también que en de esta descendencia, de los hijos de esta mujer llamada Lea, encontramos hijos que fueron más reconocidos que otros, como por ejemplo Leví, de donde vienen los levitas, donde nace. Es importante, porque al comenzar el libro de Éxodo, el libro que continúa a Génesis, inmediatamente aparece un hombre y una mujer de Leví y nace Moisés. Aarón, María y Moisés. Al comenzar el libro siguiente, Leví. Luego tenemos Judá. Interesante. A veces el hombre mira, como dice la Biblia, o no, a veces, muchas veces, mira lo que está frente de sus ojos. Más Jehová, mira el corazón. Interesante, bello hijos, Leví y Judá. Así que todos estos 5 hermanos más Rubén hacen la mitad de las 12 tribus de Israel. De una misma madre. De una misma madre. Todos llegan a constituir, los hijos de Jacob, las 12 tribus de Israel. Y Dios siempre trata a la tierra con tribu, pueblo y lengua. Siempre los nombra así, en ese orden. Así que estas tribus en el futuro iban a tener una gran importancia para esta nación. La nación de Israel. De estas tribus sale la importancia en el desarrollo del área política y la importancia en el área del desarrollo religioso, que era lo que más le importaba a Dios. Porque Dios siempre quiso que Israel fuese en esta tierra la luz del mundo. Y es triste, porque el Israel como nación, cada uno se fueron apagando, y dejaron de brillar. El diablo siempre supo y oyó el plan de Dios. Y él se dedicó a destruir lo que Dios había planeado. Y muchas veces el diablo usó a los hebreos. Y los usará. Estoy estudiando mucho acerca de uno en particular, que hermano me hizo mención hace como 2 domingos atrás, hermano Carlos, y efectivamente tiene mucha razón usted en cuanto a eso. Y este Rubén, siendo el mayor, ¿qué es? Son cuadros de nosotros. Yo puedo verme en la vida de estos hijos. Porque el hombre siempre ha sido igual, no importa el color de la raza, no importa el color de la piel, no importa su situación económica, ni política, ni religiosa. Si es gordo o es flaco, si es alto o es bajo, es pobre o rico, es blanco o negro. El hombre, cuando se sale de los principios divinos, va a caer en problemas y en pecado. Y es lo que vemos aquí con Rubén. Que la tercera cosa. Primero vimos la mandrágora, bueno, los hermanos, ahora vemos el incesto, que en algún momento yo lo compartí, así que no vamos a hablar tanto de ello. En Génesis 49, pasan los meses, pasan los años. Génesis capítulo 49, vamos al 35 primero. Génesis 35. Génesis capítulo 35, que es este versículo, este asunto de este incesto, de este pecado, es como un lunar.
¿verdad? Algo negro dentro de una piel blanca, ¿verdad? Génesis 35 y en el versículo 22. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. El Espíritu Santo, a través de Moisés, nos relata esta historia como algo natural y que no le da la importancia. Comienza, termina y listo, y sigue con la historia. No se habla mucho. Pero sin embargo, cuando llegamos al capítulo 49, que ha sido nuestro pasaje, nuestra fuente de estudio en estos últimos domingos, descubrimos lo siguiente. Génesis capítulo 49. Y versículo 4. Le describe su papá a Rubén, porque el padre describe a cada hijo y revela lo que va a ocurrir en el futuro. Y le dice, impetuoso como las aguas. No serás el principal. ¿Por qué? Porque por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado, tomando mi lugar, es lo que quiere decir. Miren el mismo capítulo 49 y en el versículo 26, 49, 26. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis primogénitos, hasta el término de los progenitores, hasta el término de los collados eternos, serán sobre la cabeza de José. La bendición de la primogenitura, por causa de este pecado de incesto, le fue quitada la bendición, no el derecho de ser primogénito. Eso lo tenía. Pero la bendición que ello conllevaba, el doble de todo, la responsabilidad y todo eso, le fue quitada a él y fue dada a José. A veces nosotros decimos, ¿pero por qué? ¿Que es malo Dios? No, Dios no es malo. Dios es justo. Dios es justo. En el Nuevo Testamento dice la Biblia que Dios a uno le dio 10 talentos, 5 talentos y a otro 2 talentos. ¿Verdad? Para que lo trabajaran. Y el que no hizo nada, dice la Biblia que lo escondió bajo tierra porque tuvo miedo y bla, bla. El Señor dice, el que no hizo nada, dalo al que ganó más. Nosotros estamos puestos aquí en este mundo para producir, para poder servirle a Él. Y cada individuo, cada creyente tiene el privilegio y la posibilidad, y más que privilegio y posibilidad, tiene el mandato por el Señor Jesucristo mismo de poder servirle a Él. No es una opción. Ningún creyente podrá decirle al Señor, al estar en el cielo, Señor, es que yo no hice nada por ti porque yo no era maestro escuela dominical, yo no cantaba, dirigía la música, no era nada. Yo solamente un miembro. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad. En cuarto lugar, yo veo la defensa de este Rubén, la defensa. Capítulo 37, en el libro de Génesis. Fíjense que este hombre, Rubén, como dije en mensajes anteriores, no fue un mal hombre. Tenía un buen corazón. Y quizás uno de los mejores corazones de todos los demás. Solamente el lunar que él tuvo en su vida fue el pecado de haberse acostado con una de las mujeres de su padre. Cuando los hermanos de José tratan de matar a José, el único que se opuso fue Rubén. Le dijeron, no mates al muchacho. No lo mates. A pesar
de que José no era de la misma madre que la de Rubén. Él intercedió. Capítulo 37, versículo 19. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador, porque su padre lo había enviado a ver cómo están sus hermanos. José, lógicamente, iba con el traje, la túnica de muchos colores, que se le daba solamente a los hijos de los reyes, aquella vestimenta. Ahora pues, dicen ellos, venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y le dijo Rubén, no derramaréis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Así que este Rubén tenía buen corazón, a pesar que José era solo un hermanastro. A pesar de que su padre lo amaba más a José que al mismo Rubén, él procura salvarlo físicamente. Rubén aconseja a sus hermanos no quitarle la vida. Para que el chico, el joven, porque ahora Rubén, por favor entendamos que es el mayor. Al lado de José era un abuelito. Porque años después, la madre de José, Raquel, pudo tener hijos. Así que ellos aceptan la sugerencia de no matarlo. Versículo 29. Observen, capítulo 37, versículo 29. Dice la escritura, después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro y rasgó sus vestidos y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no aparece y yo, ¿a dónde iré yo? Le pregunta a los hermanos. Los hermanos todos se quedaron callados. Ninguno le dijo lo que habían hecho. Porque Rubén no estaba presente cuando ocurre todo eso. De esta escena pasan 20 años después en Egipto. 20 años después en Egipto. José es el señor en Egipto. ¿Quién estaba a cargo de vender trigo a todo el mundo? Su padre Jacob, Israel, había oído de que en Egipto había alimentos. Pues en toda la tierra de Canaán y en todo el mundo había hambruna. No había que comer. Se habían gastado todos los víveres. Y el padre le dice, ¿qué hacéis mirándose las caras? Mira, yo he oído que en Egipto hay alimentos. Vayan allá y compren. Entreténganse en algo. Y los hermanos van. 10 van a Egipto a comprar. Cuando José los vio, los reconoció inmediatamente y supo que eran sus hermanos. Pero ellos no le conocieron a él. Lógico, lo habían dado por muerto. ¿Cuándo se iba a imaginar que José iba a ser el Señor en Egipto? Difícil, ¿verdad? Cuando llegan allí, José los trata de espías. No, ustedes son espías, porque lo notó con vestimenta hebrea, ¿verdad? Y toda la cosa. Los trata de que son espías, han venido a espiar la tierra, a ver qué estamos haciendo, por qué tenemos grano y toda la cosa. Y los encierra. Los mete en la cárcel por 3 días. Interesante. ¿Y saben, cosa curiosa? Que José, como cuadro de Cristo, los mete en la cárcel 3 días y 3 noches. Como cuadro de la resurrección de Cristo y los saca después. Y ellos insisten, no, nosotros somos hijos de un varón.
Somos dos hermanos, el menor está en casa y uno no aparece. Se desapareció, está muerto. José está oyendo y entendiendo absolutamente todo, a pesar que había intérprete en ellos. Y en ese momento, Rubén habla. Vamos a la Biblia. Capítulo 42 del Génesis. Génesis 42. En Génesis 42, desde el versículo 9, dice: entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos, y les dijo: espías sois, por ver lo descubierto del país habéis venido. ¿Por qué se acordó José de sus sueños? Porque los 10 hermanos se inclinaron a tierra ante él. El sueño que había tenido José años atrás, mucho más de 20 años atrás, en que las espigas se inclinaban a la de él. Versículo 10. Ellos le respondieron: no, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Le dicen Señor nuestro. Y saben, todos ellos son mucho más mayores que José. José es menor que todos ellos. 11. Todos nosotros somos hijos de un varón. Somos hombres honrados. Tus siervos nunca fueron espías. Pero José les dijo: no, para ver lo descubierto del país habéis venido. Y ellos respondieron: tus siervos somos 12 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán, y he aquí, el menor está hoy con otro padre y otro no parece. El otro era José. Y José les dijo: eso es lo que os he dicho, afirmando que soy espías. En esto seréis probados. Vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Ahora, ¿por qué José quería ver al hermano menor? Porque el hermano menor era su único hermano de padre y madre. Eran solo 2 hijos de Raquel. Raquel murió cuando lo dio a luz. Ese Rubén no creció con su madre, ¿verdad? Y fue la época en que Rubén se violó a la sierva, ¿verdad? En esa época de la muerte de Raquel. 2:16. Entonces, enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas, si hay verdad en vosotros, y si no, vive Faraón, que sois espías. Ahora bien, ¿los hermanos de José le dijeron la verdad a José? Sí, le dijeron la verdad, estaban hablando con sinceridad. Somos 2 hermanos, el menor está con nuestro padre, tenemos nuestro padre anciano y uno se desapareció. No sabemos qué ha pasado con él. Pero José le trata de espía, ¿ya? Porque él tenía que despistarlos para poder seguir con el juego y llegar al punto, ¿verdad? 17. Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días. 3 días, imagínense. ¿Cómo hablarían allí? Y 18, al tercer día Abraham, ¿verdad?, ofreció a su hijo en sacrificio en el monte Moriah, también dice la Biblia. Y 18, al tercer día le dijo José: haced esto y vivid. 2 puntos, que me gusta esta frase. Yo temo a Dios. Que nunca ellos sospecharon aquella frase. Porque José, siendo egipcio, cree en otros dioses. Egipcio tiene muchos dioses, cualquiera menos Jehová Dios. 19. Si sois hombres honrados, quede preso en casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Pero traeréis a vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras palabras, y no moriréis. Y ellos lo hicieron así.
21. Y decían el uno al otro, ahora hablan entre ellos. Decían uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Ellos están hablando acerca de José. Cuando lo castigaron, querían matarlo, lo meten en la fosa y luego lo venden. José alegó, discutió y dijo todas esas cosas, ellos no le escucharon. 22, aquí aparece Rubén. 22, entonces Rubén les respondió diciendo, ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven y no escuchasteis? Y aquí también se nos demanda su sangre. Así que Rubén nada tuvo que ver en este plan malévolo de matar a José. Fue el plan de los otros hermanos. Pero ellos, 23, observen el versículo 23. Pero ellos no sabían que lo entendía José, porque había intérprete entre ellos. José siempre le habló en egipcio. Y además estaba vestido con todos los atuendos de un egipcio. ¿Cuándo iban a reconocer? ¿Cuándo se iban a imaginar? Aunque lo hubiesen conocido, era ilógico que José, su hermano, estuviese a cargo de un puesto tan importante en una nación diferente. Versículo 24. Y se apartó José de ellos y lloró después que volvió de ellos y les habló y tomó de entre ellos Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Tal vez este Simeón fue el más malo, porque como él lo aprisiona. Después mandó José a que llenaran los sacos de trigo, volvieran el dinero en cada uno de ellos, poniéndolo en su saco, y le diesen comida para el camino, y así se hizo con ellos. Y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de allí. Pero abriendo uno de ellos su asno para dar de comer, su saco para dar de comer a su asno, en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca del costal. Y dijo a sus hermanos, mi dinero se me ha devuelto, y helo aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón, y espantaron, dijeron el uno al otro, ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Ahora ellos reconocen a Dios. Una vez más, reconocen la mano de Dios sobre ellos. 29. Y venido a Jacob su padre en tierra de Canaán, le contaron todo lo que había acontecido, diciendo, aquel varón, el Señor de la tierra nos habló ásperamente y nos trató como a espías. Y nosotros le dijimos, somos hombres honrados, nunca fuimos espías, somos dos hermanos, hijos de nuestro padre. Uno no parece y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. 33. Entonces aquel varón, el Señor de la tierra nos dijo, en esto conocerá que sois hombres honrados. Dejad conmigo uno de vuestros hermanos y tomad para el hambre de vuestra casa y andad. Y traedme a vuestro hermano el menor, para que yo sepa que no soy espía, sino hombres honrados. Así os daré a vuestro hermano y negociaréis en la tierra. Aconteció que vaciando ellos sus sacos, he aquí que en el saco de cada uno estaba el atado a su dinero. Y viendo ellos y su padre los atados a su dinero, tuvieron temor. Entonces su padre Jacob le dijo, me habéis privado de mis hijos. José no aparece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín me lo llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. Aquí el pobre viejito también dice, yo he pecado, yo he cometido horrores. La mano de Dios también está sobre mí. El Señor me está disciplinando. 37. Aparece nuevamente Rubén, que es la intercesión última que se ve aquí. Y Rubén habló a su padre, aunque es dura y cruel. Pero vemos, este Rubén amaba a su papá. No hay duda alguna, hermano. No hay duda alguna. Mire, 37. Y Rubén habló a su padre diciendo, harán morir a mis dos hijos. De 4, él tenía 4 hijos, Rubén. Harán morir a mis 2 hijos. Si no te lo devuelvo, entregártelo en mi mano, que yo lo volveré a ti. Y él dijo, no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y a él solo ha quedado. Y si le aconteciere algún desastre en el camino por donde vais,
haréis descender mis canas con dolor al Seol. Qué tremendo, qué tremendo. Aquí Rubén concluye con esta intercesión. Intercede ante su padre. Y está dispuesto a decirle al padre: papá, si yo no devuelvo, no vengo aquí de regreso con Benjamín, tú puedes matar a mis 2 hijos. ¡Qué tremendo! Eso es amor. Me hace recordar cuando Abraham, Dios le había prometido una descendencia que no se podía contar como la arena cuando lo llevó a la playa ahí, a la orilla. Y le dice: ¿puedes contar la arena? Así será tu descendencia. Luego en la noche Dios le dice a Abraham: mira las estrellas, si tú las puedes contar, así será tu descendencia. Y hermanos, los hebreos están esparramados por todas partes. Miles de hebreos el diablo ha matado en la humanidad. Miles. Miles de miles. En el nombre de la religión y de la iglesia se han matado en la humanidad miles y miles y miles de personas. Tal vez más de las aguas que corren en los ríos. De sangre la tierra ha sido llena. ¡Qué tremendo! Y todavía falta un poco. Todavía falta en la tribulación. Y este hombre, Rubén, el amor tan grande, y no quería provocarle más dolor a su padre del dolor que ya le había provocado de acostarse con la mujer de una de sus mujeres. Que eso tal vez lo arrastró a este punto, a esta escena, en este momento, a decirle: papá, si yo no regreso con mi hermano Benjamín, tú puedes matar a mis 2 hijos. Su padre, anciano, aún al oír ese amor, fue convencido por las palabras de Rubén. Le dijo: está bien, está bien. Si he de perder a mis hijos, que los pierda. Le dijo: llévenlo, vayan con él. Qué impresionante, hermanos, lo que vemos nosotros en las Escrituras. Algo que nos conmueve muchas veces aquí en la Escritura. Y nosotros, por lo menos yo, lo que aprendo de esto es lo siguiente, que quiero compartirles para concluir. Jacob, como padre, nunca odió, repudió o maldijo a su hijo Rubén. Leímos, yo les mostré hace un rato que esa escena que se aprovecha de la mujer es como un punto, como un lunar. Y Jacob, dice la Biblia, no dijo nada. Nunca dijo nada hasta que hemos llegado a la conclusión de la vida de este hombre, capítulo 49, cuando entrega las bendiciones y las profecías de lo que ocurrió con la humanidad en cuanto a cada una de las 12 tribus de Israel. Al llegar a este punto, simplemente Jacob le dice, impetuoso como las aguas: no serás el principal. No tendrás el privilegio de recibir lo que lleva la primogenitura. Nunca en toda la historia de Jacob y Rubén, nunca Jacob le dijo: tú cállate, contigo
Nada. Jamás. Jamás. Pablo, el apóstol, nos enseña lo siguiente. En el libro de Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6. Versículo 7. Dice el apóstol Pablo, no os engañéis. Gálatas 6:7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y aquí Jacob en su cama, en su lecho, rodeado por sus 12 hijos, está como un gran profeta. Es impresionante, hermano, como un gran profeta Jacob, compartiendo la profecía para cada uno de los 12 de sus hijos. Versículo 8, Gálatas 6. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Versículo 9. No nos cansemos, pues, de ser bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Algún día vamos a recibir, bueno o malo, pero vamos a recibir. Y todo depende de lo que yo viva y cómo viva. Es cierto, hay muchos creyentes que semanalmente, mensualmente y anualmente viven la vida cristiana como los niños cuando son pequeños juegan al papá y a la mamá, jugando a la vida cristiana. Como Rubén lo miró. A pesar que algunos piensan que él lo hizo para que su madre no fuera menospreciada al morir Raquel. Y que esa sierva tomara el lugar de Raquel y comenzara a fregarle la pita a su madre. El pensamiento de algunos, por eso lo hizo. Sin embargo, su papá se quedó callado hasta, como podemos decir nosotros, el día del juicio. Y al día del juicio ya va a ser demasiado tarde. Si ante Dios no vamos a poder hablar, cada boca va a estar cerrada. Ya no vamos a tener tiempo ahí, Señor, espera un poquito, dame la oportunidad de bajar a la tierra y arreglar un poco. No existe eso. No va a ocurrir. Por otro lado, el Señor Jesucristo dijo en el libro de San Juan, capítulo 6. San Juan, capítulo 6. Y en el versículo 37, Jesucristo dijo, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no lo echo fuera. Este versículo me hizo pensar en Jacob, quien no echó a su hijo Rubén de la familia. No lo menospreció. Lo mismo hace el Señor Jesucristo con nosotros. Una vez que el creyente, un hombre o mujer que se ha arrepentido, confesó sus pecados al Señor, ¿verdad? Y es un hijo de Dios, aunque comete un pecado ante Dios, lo que pierde es la relación con Dios, pero no el ser un hijo de Dios. Dios nos da a nosotros la vida eterna. ¿Y qué significa eterna? Que es eterna, pues. Nada la puede quitar. El Señor Jesucristo mismo hablando con una mujer adúltera en Juan capítulo 8. Vienen los fariseos, los saduceos, ¿verdad? Y traen a una mujer que la pillaron en el acto mismo del adulterio. Qué herejía, qué carnalidad más grande.
Tal vez le pagaron al hombre, no sé, pero la traen directamente de la cama a la presencia del Señor Jesucristo, delante de Cristo, acusándola y tentando a Cristo diciendo, Señor, ¿acaso no dice la ley de Moisés que a las tales hay que apedrearlas? Ellos eran todos hombres. Bueno, ¿y el hombre no peca? ¿Peca solo la mujer? Es buen tema para estudiarlo eso. Pero veamos cómo concluye Jesús esa historia. San Juan capítulo 8. En el capítulo 8, Jesús le había dicho a ellos varias cosas. Pero lo interesante, mire cómo concluye en el versículo 11. Voy a leer del 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Le pregunta Jesús a la mujer. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dice, ¿qué le dice Jesús? Ni yo te condeno, vete y no peques más. Jesús sabe que ese pecado es un pecado, el adulterio es pecado. Pero le dice allí, yo creo que en ese pasaje, en ese momento la mujer fue salvada a tener el encuentro con el Señor. No lo dice el Espíritu Santo, pero yo creo que fue salvada porque Jesús le dice, vete y no peques más. Tú eres una nueva criatura, no peques más. Eso significa que nosotros cuando pecamos tenemos que arreglar las cuentas con Dios. Confesar nuestro pecado al Señor. Es interesante que en Israel se estableció para poder cuidar a las personas el tema de las ciudades de refugio. Cuando una persona mataba a otra por accidente, la Biblia dice, supongamos que un hombre está picando leña, ¿verdad? Está picando leña, y en una de esas se le sale el hacha, el metal, y cae sobre la cabeza de alguien y lo mata. Pero el hombre está trabajando aquí, la cuestión salió para allá y lo mató. Eso es por accidente, no voluntario. El hombre que está picando, para poder salvarse de que lo linchen, podía correr y meterse en una ciudad de refugio. Una ciudad de refugio es como ahora lo que tienen todos nuestros países, las embajadas. Aquí en nuestro país, en el pasado, muchos de ustedes no existían todavía, mucha gente de otro color político corrió a la embajada para salvarse de los militares. Pero los militares no podían entrar, porque ese es un país que representa. Aunque la tierra es chilena, pero de los muros hacia adentro, de la reja hacia adentro, está representando a un país. Y nadie del país allí puede entrar ahí sin el permiso de la autoridad, del embajador. Lo interesante es que quien comenzó con la ciudad de refugio para salvar a estas gentes fue de la tribu de Rubén. Las primeras aparecen en la tierra de la tribu de Israel. Jesucristo dijo lo siguiente en San Juan capítulo 14. San Juan 14. Dijo, San Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que el Señor Jesucristo nos está preparando un lugar seguro, donde nada ni nadie nos puede sacar. Según Romanos capítulo 8.
Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ninguna otra cosa. Pero ¿qué tenemos que hacer con nuestros pecados? Confesarlo, pues. Arreglar las cuentas con Dios. Mejorar nuestra vida. Y yo veo aquí que Jacob, al convencer a su padre, decirle, papá, confía en mí, y si no, yo no logro traer a mi hermano menor, a Benjamín, tu amado, pueden matar a mis hijos. Yo creo que eso es lo que quebrantó enormemente a él. Para concluir, Romanos capítulo 14. Romanos 14. Aquí en el libro de Romanos, el capítulo 14, la Escritura, la palabra de Dios, nos enseña lo siguiente. Romanos capítulo 14. Y en el versículo 12. Os voy a leer por contexto del 11. Romanos 14, 11. Porque Cristo está. Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera, versículo 12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Y aquí, en este capítulo que acabamos de ver, 49 del Génesis, Jacob está mostrándole quiénes fueron y quiénes serán sus tribus en el futuro. Nosotros estamos por concluir un año y comenzar otro. ¿Qué mejor comenzar un año en paz con el Señor? Olvidándonos del pasado, olvidándonos de los pecados y mirando al Señor, el único que nos puede ayudar, el único que nos puede limpiar, el único que nos puede orientar, levantar y animar para seguir adelante. Oremos. Gracias, Padre, por tu...